Hola a todos, buenas tardes. Un nuevo video para los alumnos del curso de gestión financiera. Estamos dictando los lunes en la noche y he decidido dejarle los videos con los temas que vamos tratando en cada clase y que nuestros encuentros sincrónicos se conviertan en un espacio de solución de dudas, que ustedes puedan ver estos videos con anterioridad para que puedan desarrollar sus trabajos y efectivamente cumplir sus objetivos en términos de conocimiento. En ese orden de ideas, les he dejado una serie de videos que los van a encontrar en la sección de tutorías sincrónicas. En el orden en el que se los estoy subiendo es el orden de la temática que se está trabajando en el curso de gestión financiera. El video pasado estuve hablando del tema de el capital de trabajo, la composición de ese capital de trabajo, el tema de liquidez y también el tema de la rentabilidad. Hoy vamos a hablar un poco más de ese concepto de liquidez. Es importante tener claro que cuando estamos analizando esos elementos dentro de la compañía, como liquidez, como endeudamiento, como rentabilidad, como desempeño operativo, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Entonces es importante tener en cuenta que cuando vamos a medir la rentabilidad o cuando vamos a medir la liquidez o alguno de estos componentes de la empresa, hay una herramienta fundamental que ustedes la vieron en análisis financiero y son esos indicadores financieros. Es diferente los indicadores financieros a los indicadores económicos y eso hay que tenerlo muy claro. Los indicadores financieros nos sirven para evaluar la situación de la empresa a nivel interno, es decir, nos sirve para que una vez aplicándolos a los estados financieros podamos sacar conclusiones acerca de cómo se encuentra la empresa, obviamente fijándonos en el entorno. Pero los indicadores financieros es una relación de variables, de una o más, de dos o más variables, donde estamos evidenciando la situación financiera de la compañía. Mientras que los indicadores económicos nos permiten evaluar el entorno. Si bien es cierto, desde la gestión financiera hay que evaluar ambos aspectos, es también importante que tengamos claro que son distintos los indicadores financieros a los indicadores económicos. Por ejemplo, un indicador financiero puede ser el capital de trabajo, puede ser la prueba ácida, puede ser la carga de administración, puede ser la rentabilidad del activo, el ROI, la rentabilidad del patrimonio, que es el ROE. Esos son indicadores financieros. Mientras que los indicadores económicos tienen que ver con variables macroeconómicas, Producto Interno Bruto, desempleo, inflación, crecimiento de la economía, tasas de interés, la tasa representativa del mercado. Entonces es importante que tengan clarísimo eso, porque aunque con ambos yo puedo tomar decisiones, vuelvo y repito, los indicadores financieros me permiten evaluar la situación de la compañía a nivel interno y los indicadores económicos me permiten evaluar el entorno, la economía, ¿sí? Y con los dos es que tomo decisiones a nivel financiero. Ahora, cuando estamos revisando el tema de liquidez, recuerden que la liquidez tiene que ver con la capacidad que tiene la compañía para generar recursos con el fin de desarrollar su actividad en el corto plazo. Y cuando estamos hablando de liquidez, hay una serie de indicadores que nos permiten valorar y revisar esos niveles de liquidez en la compañía. Entonces, les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar un momento cuáles son esos indicadores a tener en cuenta cuando estamos revisando el asunto de la liquidez. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el primer indicador que tiene que ver con liquidez es el capital de trabajo, que es igual al activo corriente. Estos primeros indicadores yo se los expliqué en el video pasado. Capital de trabajo operativo, capital de trabajo neto operativo. Por favor, revísenlos, analícenlos, vuelvan a ver el video si tienen alguna duda y ahí van a encontrar la explicación. Vuelvo y les digo, estos indicadores me permiten revisar la salud de la empresa en términos de liquidez. Ahora, cuando estamos mirando otros indicadores, por ejemplo, la productividad del KTO, recuerden que el KTO es este que les estoy mostrando aquí, capital de trabajo operativo, que es cartera más inventario. Entonces, la productividad del KTO, ¿qué me dice? Que es cartera más inventario sobre ventas netas. Es decir, ¿cómo leo este indicador? Te digo, por cada 100 pesos que tengo invertido en ventas netas,
cuánto dinero tengo registrado en cartera más inventarios. Es decir, por cada 100 pesos que vendo, ¿cuánto tengo en cartera más inventarios? Si estamos mirando, por ejemplo, la razón corriente. En la razón corriente puedo decir, por cada 100 pesos que debo en pasivo corriente, ¿cuánto tengo en activo corriente para cubrir ese pasivo corriente? O cuando estoy hablando, por ejemplo, de la eficiencia de los activos fijos, que digo, por cada 100 pesos que tengo en activos fijos, ¿cuánto estoy generando en ventas? ¿Cuántos pesos estoy generando en ventas? ¿Sí? Y así empezamos a leer cada uno de estos indicadores. Importante que tengan en cuenta que en estas, que son divisiones, siempre se multiplica por 100 porque el resultado se expresa en porcentajes. Cuando estoy hablando, por ejemplo, de la rotación de cartera, lo que hago es tomar la cartera promedio y dividirlo entre las ventas netas. Entonces estoy diciendo, por cada 100 pesos que tengo en ventas, ¿cuántos pesos tengo en cartera? Otro aspecto a tener en cuenta, cuando hablo de cartera promedio, me refiero a la suma de los dos últimos periodos dividido entre 2. Es decir, si estoy hablando en años, entonces, por ejemplo, sería la suma del año 2018 más el año 2019 dividido entre 2. Lo mismo aquí, cuando estoy hablando de activo fijo promedio, la suma de los activos fijos del año 2018, por ejemplo, más los activos fijos del año 2019 dividido entre 2. Ahora, cuando estoy revisando, por ejemplo, estos días de rotación, tanto de cartera como de inventario, como de proveedores, lo que hago es tomar esos promedios, vuelvo y les digo, sumar los dos periodos anteriores y dividirlo entre 2, para sacar cartera promedio, inventario promedio, proveedores promedio. Y aquí cuando hablo de número de días, en esta parte que está en la fórmula, me refiero a los días del periodo que estoy analizando. Por ejemplo, si estoy analizando un año, lo hago con 360 días. Si estoy analizando un mes, lo hago con 30 días. Si estoy analizando un semestre, lo hago con 180 días. Y aquí, cuando estoy revisando el tema de ciclo operativo, lo que estoy es analizando cuánto tiempo se demora un peso desde el momento en que sale de la caja hasta el momento en que regresa a la caja, ¿sí? Es decir, cojo los días de rotación de cartera, le sumo los días de rotación de inventario y le resto los días de rotación de proveedores. Aquí, cuando hablo de días de cartera más días de inventario menos días de proveedores, me refiero a tomar estos últimos 3 indicadores y sumarlos o restarlos aquí en este último indicador, que es el ciclo operativo. Como les digo, el ciclo operativo se interpreta como cuánto tiempo se demora un peso desde el momento en que sale de la caja hasta el momento en que regresa. Bueno, y ahora vamos a continuar hablando de otro indicador. Un indicador que es muy importante dentro del proceso de la gestión financiera y es el famoso EBITDA. Les voy a compartir pantalla para hablarles un poco acerca de ese indicador y explicarles de qué se trata para contextualizar el tema. Este indicador se ha cobrado muchísima importancia en los últimos años, incluso a los comerciales, a los gerentes los miden por el indicador, por el EBITDA, porque el EBITDA está considerado como la caja operativa de la compañía. Caja operativa de la compañía. Es decir, no importa o no es suficiente con que se venda mucho, no es suficiente con que se cumplan las metas si la empresa no está generando caja operativa. Porque recuerden ustedes que desde las finanzas importa muchísimo, muchísimo la capacidad que tiene la empresa para generar dinero y la capacidad de maniobra que tiene la empresa. Entonces el EBITDA, por sus siglas en inglés, está identificado como la utilidad antes de impuestos y de intereses, más las depreciaciones, más las amortizaciones. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo comprender un poco este indicador? Vamos a revisarlo a partir de la composición de un estado de resultados. Entonces, tenemos unos ingresos menos los costos. Esto nos da una utilidad bruta menos los gastos operacionales. ¿Sí? Esto nos da una utilidad operacional más otros ingresos
menos otros egresos. Y esto nos da una utilidad antes de impuestos menos el impuesto de renta o la provisión de impuesto de renta, y esto nos da una utilidad neta. Entonces, ¿qué pasa? Esta utilidad desde las finanzas pues es la que conocemos como la UAI, ¿sí? Utilidad antes de impuestos y de intereses. Cuando liquidamos esta utilidad, cuando llegamos a la utilidad operacional, ya le hemos descontado a estos ingresos unos costos y unos gastos operacionales. ¿Qué pasa? Que dentro de estos gastos operacionales tenemos, entre otras cosas, tenemos una depreciación y tenemos también amortizaciones. Es decir, para llegar a esta utilidad operacional, yo le desconté las depreciaciones y las amortizaciones del periodo. Pero esas depreciaciones y esas amortizaciones no implicaron salida de dinero de la compañía. Y ahí yo los invito y las invito a que revisen todos sus apuntes de contabilidad financiera para que refresquen esos conocimientos. Entonces, ¿qué pasa? Que como el EBITDA es la caja operativa de la empresa, es decir, es el dinero que quedó después de la operación de la empresa y con el cual la empresa cuenta para continuar trabajando, para pagar todo el tema financiero, para pagarle a los socios, para crecer, debo sumarle nuevamente a esta utilidad operacional estas depreciaciones y estas amortizaciones. ¿Por qué? Porque esas partidas no implicaron salida de dinero durante el periodo. Entonces, como ya se las había restado, pero no me ocasionaron salida de dinero, lo que hago es volvérselas a sumar a esa utilidad operacional. Por eso, si ustedes observan, aquí tenemos un A y I más depreciaciones más amortizaciones, que es la misma fórmula que tengo acá para la liquidación del EBITDA. Entonces, en ese orden de ideas, el EBITDA es un indicador que, como les digo, me permite visualizar cuál es la caja que está manejando la empresa una vez ha cubierto su operación. Por eso se llama caja operativa para la compañía. Con el EBITDA yo puedo cubrir todo el tema financiero, puedo pagar impuestos, puedo obviamente pagarle a los socios y me queda para crecer. Por eso los bancos incluso cuando estudian algunos créditos de consideración revisan el EBITDA de las empresas, porque al banco lo que le interesa es la capacidad que tiene la empresa para generar dinero para pagarle las cuotas mensuales. Entonces es importante evaluar y tener en cuenta ese indicador. En ese orden de ideas, cuando estamos hablando de generación de utilidades de la compañía, no solamente nos podemos ubicar en cuánto fue la utilidad, sino cuánto fue la rentabilidad, cuánto es la caja operativa de la compañía, porque esto nos permite evidenciar esa capacidad que tiene la empresa para maniobrar en el corto plazo. Ese es el otro indicador que les quería comentar. Ahora, para ir centrando la información, entonces en este orden de ideas, recuerden que la empresa tiene indicadores de liquidez, ¿sí? Donde tenemos evidentemente el capital de trabajo operativo, capital de trabajo neto y capital de trabajo neto operativo, que también lo hablamos durante la clase y que además se los expliqué en el video anterior. Tenemos por otro lado el concepto de rentabilidad, que recuerden que es distinto a las utilidades. Rentabilidad tiene que ver con superar las expectativas de los interesados en la compañía y que nos quede para crecer. Tenemos el tema del endeudamiento, que tiene que ver con la forma como la empresa está estructurando sus obligaciones y la forma en que realiza su planeación financiera para poderlas pagar. Tenemos obviamente el tema del EBITDA, que les acabo de decir, es la caja operativa de la empresa, que es con la cual la empresa tiene capacidad de maniobra. Y recuerden también el uso de las utilidades. La utilidad bruta, para qué nos sirve, la utilidad operacional, para qué nos sirve, la utilidad antes de impuestos, para qué nos sirve, y la utilidad neta, para qué sirve. Con ese tema estamos cerrando, digamos, los aspectos que se abordan hasta esta, nuestra tercera clase. Espero por favor los revisen, los analicen y además con eso también pueden responder el taller que tengo propuesto o que les he dejado propuesto en la plataforma Moodle como primer parcial. Recuerden que ese documento lo vamos a socializar en nuestra próxima clase, que es la clase número 4, y ustedes evidentemente ya lo habrán subido a la plataforma con las respuestas.
No duden, por favor, en contactarme para lo que necesiten. Cualquier duda, cualquier aspecto que quieran aclarar, me lo hacen saber. Estaré aquí presto para resolverlas. Un abrazo muy grande, cuídense mucho y estamos en contacto. Chao.